Prepárense, amigos, para una inmersión en las profundidades de un misterio que nos lleva a un pequeño pueblo minero en Gales, un lugar llamado Aberfan. Aberfan. Es el 21 de octubre de 1966, un día que comenzó como cualquier otro con la lluvia cayendo y los niños camino a la escuela, pero que en un instante se transformó en una tragedia que conmocionó al mundo. Lo que hace a este evento tan escalofriante es precisamente esa cotidianidad que se rompe de forma tan abrupta. La vida en Aberfan transcurría con la familiaridad de un pueblo pequeño, hasta que una montaña de desechos de la mina de carbón, una escombrera, como se le conoce, colapsó repentinamente, sepultando parte del pueblo bajo toneladas de lodo y escombros. Escombrera, un término que quizás no sea familiar para todos. ¿Podríamos ahondar un poco en qué es exactamente y por qué representaba un peligro en Aberfan? Claro, imagino una montaña artificial formada por décadas de desechos de la mina, principalmente carbón y pizarra. Estas escombreras eran comunes en pueblos mineros como Aberfan y a menudo se ubicaban cerca de las viviendas. Lo que las hacía peligrosas era su inestabilidad, especialmente en un área con tanta lluvia como Gales. La acumulación de agua en la escombrera número 7, la que colapsó en Aberfan, había creado una especie de bomba de tiempo. Y esa bomba, lamentablemente, detonó ese fatídico 21 de octubre. La escuela Panguechias Jr., llena de niños y maestros, fue uno de los edificios que quedó sepultado bajo la avalancha. Casas destruidas, familias enteras atrapadas. Las imágenes del desastre son difíciles de olvidar. Más de 140 personas perdieron la vida ese día, la mayoría niños que estaban en sus aulas. Lo que hace este evento aún más trágico es que, como revelaron las investigaciones posteriores, la catástrofe pudo haberse evitado. Las investigaciones son un punto crucial en este misterio. ¿Qué fue lo que encontraron? Se pudo determinar qué causó el colapso de la escombrera. Las investigaciones, especialmente la liderada por Lord Edmond Davis, fueron extensas y reveladoras. Se descubrió que la Junta Nacional del Carbón, responsable de la mina, tenía conocimiento de los riesgos asociados a la ubicación de la escombrera. Había indicios, señales de que algo así podía suceder. Sí, había habido deslizamientos anteriores en la misma zona. Incluso algunos residentes habían presentado quejas formales advirtiendo sobre el peligro que representaba la escombrera. Es decir, que no se trató de un evento impredecible, sino de una tragedia anunciada. Exactamente. La investigación de Edmond Davis concluyó que la catástrofe de Aberfan fue un desastre causado por el hombre, señalando directamente a la Junta Nacional del Carbón como la principal responsable. Una acusación grave que, imagino, tuvo repercusiones importantes. Por supuesto, la investigación provocó un escándalo nacional y una profunda indignación pública. La reputación de la Junta Nacional del Carbón quedó irreparablemente dañada y se exigieron cambios radicales en la industria minera para evitar que tragedias como la de Aberfan se repitieran. ¿Qué tipo de cambios? ¿Hubo consecuencias legales para los responsables? Las consecuencias fueron tanto legales como en la forma en que se gestionaba la seguridad en la industria minera. A pesar de la contundencia del informe, ningún individuo o entidad fue procesado penalmente por el desastre. La Junta Nacional del Carbón admitió su responsabilidad civil y pagó compensaciones a las familias de las víctimas, pero no se imputaron cargos criminales. Esa falta de justicia penal debió ser difícil de aceptar para los afectados. ¿Cómo reaccionó la comunidad de Aberfan ante esta situación? La indignación fue generalizada para muchos. La falta de un castigo legal para los responsables del desastre fue una injusticia adicional a la tragedia que ya habían vivido. Este sentimiento de frustración e impotencia se sumó al dolor por la pérdida de sus seres queridos. Es comprensible perder a un ser querido en circunstancias tan trágicas y luego ver que los responsables no enfrentan un juicio penal. Debe haber sido una experiencia desgarradora. ¿Sí? ¿Cómo se canalizó esa indignación? ¿Hubo algún tipo de movimiento o acción colectiva? Sí, la comunidad de Aberfan no se quedó de brazos cruzados, se organizaron, protestaron y presionaron al gobierno para que se implementaran cambios reales en la industria minera. Su lucha incansable por la justicia y la seguridad se convirtió en un símbolo de resistencia y un recordatorio constante de la necesidad de prevenir futuras tragedias. Mencionaste cambios en la industria minera. ¿Podrías explicarnos cuáles fueron las medidas concretas que se tomaron a raíz del desastre? A raíz del desastre se promulgó la Ley de Minas y Canteras de 1969. Esta ley introdujo normas mucho más estrictas para la gestión de los desechos mineros, incluyendo la ubicación y la estabilidad de las escombreras. Se estableció también el Servicio de Inspección de Canteras, un organismo encargado de supervisar la seguridad de las operaciones mineras en todo el país. Es decir, que la tragedia de Aberfan, a pesar de su horror, sirvió como catalizador para un cambio positivo en la industria minera. Exactamente, Aberfan se convirtió en un punto de inflexión en la historia de la seguridad minera en el Reino Unido. La presión pública y las investigaciones detalladas obligaron al gobierno a tomar medidas concretas para evitar que una tragedia similar volviera a ocurrir. Se puede decir que Aberfan cambió la forma en que se percibía la seguridad en la industria minera.
Sin duda, antes de Aberfan, la seguridad en las minas se consideraba a menudo como un asunto secundario, algo que no debía interferir con la producción. Después de la tragedia, la seguridad se convirtió en una prioridad tanto para las empresas mineras como para el gobierno. La vida de los trabajadores y de las comunidades cercanas a las minas pasó a tener un valor fundamental en la ecuación. Hablando de las comunidades cercanas a las minas, ¿cómo afectó la tragedia de Aberfan a largo plazo a la comunidad del pueblo? Más allá de la pérdida irreparable de vidas, ¿qué otras consecuencias se pueden observar? El impacto de la tragedia en Aberfan fue profundo y multifacético. A la pérdida de vidas humanas se sumó la destrucción de viviendas, la pérdida de empleos y el trauma psicológico que afectó a toda la comunidad. La vida en Aberfan nunca volvió a ser la misma. Es difícil imaginar el dolor y la dificultad de reconstruir una comunidad después de una tragedia de tal magnitud. La reconstrucción fue un proceso largo y doloroso, pero la comunidad de Aberfan demostró una gran resiliencia. Con el apoyo de donaciones de todo el mundo, se reconstruyeron las viviendas destruidas y se creó un fondo para ayudar a las familias afectadas. ¿Y qué hay del impacto psicológico? ¿Cómo se brindó apoyo a los sobrevivientes y a las familias que perdieron a sus seres queridos? El trauma psicológico fue una de las consecuencias más difíciles de abordar. Muchos de los niños que sobrevivieron a la avalancha sufrieron pesadillas, ansiedad y dificultades para relacionarse con el mundo exterior. Las familias tuvieron que aprender a vivir con la ausencia de sus hijos, con el dolor constante de la pérdida. Es desgarrador pensar en el sufrimiento que Aberfan tuvo que soportar. Existieron programas o iniciativas para ayudar a la comunidad a sanar esas heridas emocionales. Sí se implementaron programas de apoyo psicológico para los sobrevivientes y las familias, pero el proceso de sanación fue largo y complejo. La comunidad de Aberfan se unió para apoyarse mutuamente, compartiendo el dolor y buscando formas de honrar la memoria de las víctimas. Hablando de honrar la memoria de las víctimas, ¿se erigió algún tipo de memorial o monumento en Aberfan para recordar quienes perdieron la vida en la tragedia? En el lugar donde se encontraba la escuela Pangloss Jr. sepultada por la avalancha, se construyó un jardín conmemorativo, un espacio tranquilo y sereno lleno de árboles y flores, donde se erigió un monumento con los nombres de todas las víctimas, un lugar para el recuerdo, la reflexión y la sanación. Un símbolo tangible de la pérdida, pero también de la esperanza y la renovación. Un lugar donde la comunidad puede reunirse para recordar a sus seres queridos y encontrar consuelo en el apoyo mutuo. Exactamente. El jardín conmemorativo de Aberfan se convirtió en un lugar de peregrinación, no solo para los habitantes del pueblo, sino para personas de todo el mundo que querían rendir homenaje a las víctimas y mostrar su solidaridad con la comunidad. Y más allá del jardín conmemorativo, ¿qué otros esfuerzos se realizaron para que Aberfan obtuviera el reconocimiento y la reparación que merecía? Mencionaste antes la indignación por la falta de justicia penal. Se tradujo esa indignación en acciones concretas. Sí, la comunidad de Aberfan no se conformó con la compensación económica, exigieron respuestas, responsabilidades y garantías de que se tomarían medidas para evitar que una tragedia similar volviera a ocurrir. Su lucha incansable por la verdad. Y la justicia se convirtió en un ejemplo de resiliencia y determinación. ¿Y lograron obtener algún tipo de reconocimiento oficial de los errores que llevaron al desastre? ¿Hubo alguna disculpa por parte de las autoridades responsables? Sí. Años después de la tragedia, el gobierno británico emitió una disculpa formal por su responsabilidad. En el desastre se reconoció que la negligencia de la Junta Nacional del Carbón había sido un factor determinante en la catástrofe, y se reafirmó el compromiso de garantizar la seguridad de las comunidades mineras en todo el país. Un paso importante hacia la reconciliación y la sanación, una muestra de que la lucha de la comunidad de Aberfan no fue en vano. Sin duda, aunque nada puede compensar la pérdida de tantas vidas inocentes, el reconocimiento oficial de la responsabilidad del gobierno fue un gesto significativo para la comunidad de Aberfan, un símbolo de que su lucha por la justicia había sido escuchada y que su dolor no había sido en vano. La historia de Aberfan nos deja con una profunda reflexión sobre la fragilidad de la vida, la importancia de la seguridad y el valor de la justicia. Una tragedia que nos recuerda que la búsqueda de la verdad y la responsabilidad son esenciales para prevenir que eventos similares se repitan en el futuro. Y que incluso en medio de la oscuridad y el dolor, la solidaridad, la resiliencia y la lucha por la justicia pueden ser faros de esperanza guiándonos hacia un futuro donde la memoria de las víctimas sirva para construir un mundo más seguro y responsable. Aberfan, un nombre que resuena en la historia como un recordatorio de una tragedia evitable, pero también como un símbolo de la fuerza del espíritu humano y la importancia de nunca olvidar las lecciones del pasado.
Y así concluimos nuestra inmersión en el misterio de Aberfan, un viaje a través del dolor, la resiliencia y la búsqueda de la verdad. Esperamos que esta experiencia les haya brindado una nueva perspectiva sobre este evento y sus profundas implicaciones. No olviden dar like a este episodio, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de las historias que les traemos. Hasta la próxima y que la búsqueda de la verdad siempre nos acompañe.